mayo, junio, al permanecer en nuestras casas, obviamente que es muy difícil, ¿sí? Que, a ver, vamos a crear riesgo que pueda causar algún daño que sea susceptible de una indemnización. Deben haber estado felices las aseguradoras, por ejemplo, de los vehículos, porque claro, todos con el coche adentro, nadie podía trasladarse a ningún lado. Obviamente que no había actividad susceptible de crear un riesgo para sí y para los demás. La palabra responsabilidad, debemos tener en cuenta, viene del latín. Latín, la palabra res siempre significa cosa. Y pondere, estamos hablando de que significa devolver. ¿Y qué se refiere siempre? Se refiere, importa, a una obligación moral o jurídica de hacerse cargo de los hechos, o sea, de las consecuencias dañosas que pueden derivar de propias conductas o bien incluso de una conducta ajena por la cual se tenga la obligación de responder, de devolver, de hacerse cargo. Fíjense que incluso una de las acepciones de la palabra responsabilidad que puede buscarse en el diccionario de la Real Academia Española significa deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. También entre las acepciones encontramos con el cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en cosa o asunto determinado. Yerro quiere decir incluso una equivocación. Pero en definitiva, como les decía siempre, este estar obligado indica esta situación especial de quien por cualquier título, ¿sí? Dolo, culpa o cualquier otra cuestión, se tiene que hacer cargo de las consecuencias de un hecho eventualmente dañoso. Mucho se ha discutido en la doctrina en torno a la normativa aplicable. ¿Y por qué? Porque tenemos que en el año 2014, ¿sí?, se dictó la ley 26.944. Este tema de la responsabilidad, digamos, regulada por una ley, es muy nueva. ¿Por qué? Porque antes no existía una ley de responsabilidad del Estado. ¿Qué pasa? Esta ley no fue dictada, digamos, por el Congreso en ejercicio de las facultades del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, se trata de un precepto federal que no integra el derecho común que se aplica en todo el país. No es una norma que se aplica desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Sin embargo, sí tenemos puntos aislados donde sí se aplica en todo lo que se ve, lo que tiene referencia con el sistema nacional. Incluso es una ley muy corta, de tan solo 11 artículos, y el último artículo precisamente viene a invitar a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires a adherirse a los términos de esa ley en concreto. Entonces, resulta que tenemos una ley que, si bien, como les digo, es federal, no se aplica en todo el país ante todas las situaciones que pueden causar un daño resarcible. Y ustedes por ahí se van a preguntar, ¿cómo pues es esto? Que es federal, pero que no se aplica. Miren, por ejemplo, pensemos que estamos en el ámbito de la universidad, en Campo Castañares, ¿sí?
Supongamos que este PowerPoint, que ahora ustedes están pudiendo ver, lo paso a través de los proyectores que están instalados en las aulas. Pero resulta que el proyector, ¿sí?, se le cae en la cabeza a alguno de ustedes y le hace un tajo de 7 centímetros acá, además de un súper chichón, ¿sí? Resulta que respecto de esa cosa y ese daño, esa lesión que sufre uno de sus compañeros, se va a aplicar las disposiciones de la ley 26.944. Entonces llamamos a una ambulancia, ¿no? Entonces viene una ambulancia del 911. Lo busca, lo retira del aula, así todo chorreando sangre, sí, conmocionado por el semejante chichón, y resulta que en la rotonda, llegando a Lisi, tiene un choque. Y resulta que ahí la situación es diferente, porque yo les dije, una ambulancia del 911, y estamos dentro del mismo territorio. ¿Por qué en un ámbito vamos a tener una norma específica aplicable, que es la ley 26.944, y resulta que en el trayecto, por ejemplo, desde la universidad hasta el San Bernardo, con una ambulancia del 911 me cambió la situación? Ya no tengo norma. ¿Y esto por qué fue? Esto es una historia que, digamos, no tiene tantos años. ¿Por qué? Porque, como les decía, la ley 26.944 fue dictada en el año 2014, entró en vigencia. ¿Y qué pasó en el año 2015? En el año 2015 entró en vigencia el llamado Código Civil y Comercial. Este Código Civil y Comercial, en concordancia con lo ya establecido en el artículo 1 de esta ley 26.944, a través de los artículos 1764, 1765 y 1766, resulta que se ocupa, ¿sí?, de prever a la responsabilidad del Estado. Pero ¿cómo qué la prevé? ¿Cómo qué la contempla este Código Civil y Comercial? La contempla como un supuesto especial de responsabilidad. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O qué pasó? Viene a establecer que todas las disposiciones civiles que están contenidas en este Código Civil y Comercial no van a ser aplicables de manera directa ni subsidiaria a los supuestos de responsabilidad del Estado, que van a estar regidos por las normas y principios de derecho público local, nacional o provincial según corresponda. También incluso se va a referir acerca de la responsabilidad de los funcionarios y dice, ojo, a su respecto también por no cumplir sino de una manera irregular las funciones que están a su cargo, también se van a aplicar las disposiciones de las leyes nacionales o provinciales según corresponda. ¿Y esto qué pasó? Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, lo que se dejó sin efecto era lo que yo llamaba siempre el libro gordo de Petete. Miren qué gordo que era. El artículo, fundamentalmente, el artículo 1112, respecto del cual se daba basamento a la responsabilidad del Estado. Como le digo, esto no pasaba. No pasó hace tantísimos años. ¿Y qué decía el entonces artículo 1112? Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular
las obligaciones legales que le están impuestas son comprendidos en las obligaciones de este título. Entonces, ¿qué pasaba? Había un grupo de la doctrina que decía, no, todas las disposiciones de orden civil son aplicables de manera directa a los supuestos de responsabilidad estatal. Sin embargo, otros autores dijeron, miren, esto no es lo mismo la responsabilidad en el derecho privado que la responsabilidad en el derecho público. ¿Y esto por qué? Porque hay una diferencia de finalidad, incluso explicaba entonces Casañe. ¿Por qué? Porque mientras en el derecho privado lo que se mira es el interés de la víctima, el perjuicio injusto que se causa en el derecho público, además de ese derecho de la víctima, lo que se va a ver, cuál es incluso el grado de contribución que los ciudadanos debemos contribuir a la comunidad por el hecho mismo de pertenecer a la sociedad. Entonces el derecho administrativo lo que busca es la conciliación de ambos aspectos, la comunidad, el grado de contribución que todos debemos aportar por el hecho de vivir en la comunidad y además el interés de la víctima. Por eso siempre hubo como una suerte de pulseada entre la aplicación lisa y llana de las disposiciones del Código Civil o bien una aplicación, digamos, adaptada de los principios, o sea, con las disposiciones de derecho público, con los principios que le son propios, ya en lo que es en materia de responsabilidad. Ahora, como les decía, con esta eliminación del artículo 11.12 del Código Civil, digamos que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como les decía, 2015, estaban en una disyuntiva. ¿Qué hacemos? El artículo 1112 del Código Civil ya no está. Nos dice que los supuestos de responsabilidad no van a ser, digamos, aplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial de manera directa ni subsidiaria, sino que va a estar regida por los principios y las normas de orden público, local o nacional. Ok, ¿qué hacemos? Dijeron las provincias. Y bueno, hubo algunas que dijeron, ok, adherimos a los términos de la ley 26.944. 4 provincias lo hicieron. Otras 4 provincias decidieron dictar su propio ordenamiento. El último que lo hizo, por ejemplo, Mendoza, el último fue Cava el año pasado. Pero, sin embargo, 16 provincias, 16 jurisdicciones optaron por una postura intermedia, quedarse en silencio. ¿Sí? Eso es el abanico de posibilidades que se abrió desde La Quiaca hasta Ushuaia, en todo el país, en materia de responsabilidad estatal. Claro, esto, que es lo que ya se vaticinaba en su momento, en los comienzos de vigencia de esta normativa, que obviamente iba a haber una disparidad normativa. ¿Por qué? Porque había provincias que podían adherirse a esta ley, otras que nada hacían y otras que establecían, como requisitos normativos para la procedencia de la responsabilidad, aspectos que la ley nacional no lo contemplaba. Y efectivamente, esta disparidad regulatoria se verifica actualmente. No es lo mismo las circunstancias en Mendoza, de lo que ustedes pueden, por ejemplo, hacer valer en esa provincia que en Cava o que en la provincia de Santa Cruz o de Misiones o incluso en Salta, porque los supuestos, sí, los requisitos que cada jurisdicción van estableciendo son diferentes. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con Salta?
Bueno, Salta, nosotros formaban parte de los 16 que decidieron nos mantenemos en silencio. ¿Por qué? Porque si bien en el año, no me acuerdo exacto si fue 2015 o 2016, se había anunciado la conformación de una comisión dedicada al estudio para hacer, proyectar una ley de responsabilidad del Estado y de los funcionarios, nunca se dictó esa ley. Por lo tanto, digamos que lo único que tiene la provincia en este momento es el artículo 5 de la Carta Magna Local, que sí prevé la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. Ahora, ¿qué pasa con todo el bloque normativo que está contenido en el Código Civil y Comercial? Como les decía, estos artículos establecen que sus normas no van a ser aplicadas en forma directa ni subsidiaria. Sin embargo, sí se puede aplicar sus preceptos de manera analógica. ¿Y esto qué significa? Esto es interpretando los conceptos que fueran aplicables, adaptándolos a los principios de derecho público que rigen en la materia. Por ejemplo, el daño. ¿Qué es el daño? Pues no vamos a encontrar en otro ordenamiento jurídico un concepto aplicable al daño. Para saber si estamos o no frente a la configuración de un daño susceptible de ser resarcido, no nos podemos ir al derecho penal, no nos podemos ir al derecho tributario, ¿sí? No podemos ir al derecho de familia, porque lo que no va a dar en concreto, lo que no va a dar el concepto va a ser el mismo Código Civil y Comercial, pero lo vamos a tomar por vía analógica, ¿sí? ¿Cuál es el origen de la responsabilidad? En materia del origen, es muy importante determinar esta cuestión porque no siempre se admitió la responsabilidad del Estado. Justamente, incluso la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Justicia Nacional, se ocupó de establecer, de definir esa irresponsabilidad del Estado. ¿Y esto por qué? Porque tiene una raíz histórica de muchísimos años. En la antigüedad no se concebía, ¿sí?, la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque sobre la base del concepto de soberanía que estaba vinculado al origen divino de los monarcas, siempre rigió el principio de la irresponsabilidad. Era realmente inconcebible que un sujeto pudiera hacer valer al rey las consecuencias de los efectos dañosos que podía causar su actuación. Ustedes piensen que, a ver, pensemos en las películas que ven en Netflix. ¿Quiénes son los que hacen las coronaciones de los reyes? Los curas, los sacerdotes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué le entregaban el bastón de mando a los reyes? La pelotita, la otra mano, le ponían la corona, era un sacerdote. Porque se consideraba, como les decía, que el poder, ellos habían sido instituidos como monarcas por Dios, ellos eran una emanación divina de Dios. Entonces, ¿ante quién le querían hacer responder? Si ellos eran casi como Dios mismo en el ejercicio de ese poder. En la Edad Media, digamos, con la desintegración de las tierras en regiones feudales, el poder estaba justamente enraizado en la posesión de las tierras. Y los señores feudales eran dueños de la vida y de la, digamos, de todas las pertenencias
de la gente que habitaban en sus feudos. Entonces esto, en definitiva, no varió mucho la situación. En el siglo XVI, con el triunfo del absolutismo, Cassagne dice que se inaugura una de las épocas más inmorales del derecho público. ¿Y por qué dice esto? Porque justamente se preconiza, se defiende a ultranza un modelo de Estado absolutamente irresponsable, ¿sí? Se consideraba que los soberanos eran infalibles, no podían equivocarse, y al no poder equivocarse, que eran también omnipotentes, omniscientes, al no poder equivocarse, no podían causar un mal resarcible. Entonces, resulta que aparecen frases como "The king can do not wrong", el rey no puede equivocarse, "Laissez-moi" de Luis XVI, claro, el Estado soy yo, ¿qué más que yo? Y todo eso vino a acentuar cada vez, ¿sí? Cada vez más ese concepto, ese principio de irresponsabilidad. Se consideraba que no podía entenderse que los soberanos, los monarcas hubieran dado un mandato a los funcionarios o empleados para causar un daño. Por lo tanto, si existía algún perjuicio, pues ellos eran los responsables, por los cuales el Estado no le cabía responder, ¿sí? Porque los monarcas, vuelvo a insistir, eran omniscientes, omnipresentes e irresponsables, eran infalibles. O sea, joya. Bueno, la Revolución Francesa. ¿Recuerdan la Revolución Francesa? ¿Qué año era la Revolución Francesa? 1789. 1789, 1789. La Revolución Francesa en realidad si bien fue un hito muy importante, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la evolución del derecho, del Estado, el constitucionalismo en materia de responsabilidad, no produjo un verdadero cambio. ¿Y esto por qué? Porque de ese concepto de la soberanía divina del rey se reemplaza, hubo un cambio a la soberanía del pueblo y el predominio de la voluntad general, también considerada infalible, ¿sí? Entonces, como esta voluntad general era infalible y la que dictaba las leyes, no podía entenderse también que pueda causar un daño que fuera resarcible. ¿Cuándo comienza a cambiarse la cosa? Miren, hasta 1870 en Francia no era posible, ¿sí?, responsabilizar a los agentes públicos por el cumplimiento de las funciones de esa naturaleza si no se contaba con una autorización del Consejo de Estado francés. Sin embargo, esa cuestión sí cambia en 1873, poquitos años después, cuando se resuelven dos casos, Blanco y Pelletier, donde se transforma de una concepción a una concepción publicista sin distinción sobre la base, mejor dicho, de la distinción de lo que eran las faltas de servicio o administrativas y las faltas personales que determina en definitiva un abandono de la noción de culpa para responsabilizar siempre al Estado por el incumplimiento irregular o por la prestación defectuosa del servicio. Esto se vincula, miren, con la bolilla 1, que se consideraba que el Estado tenía una doble personalidad. Esta teoría
hoy ya ha sido superada, pero ya entonces esto arrastró mediante la historia del derecho francés, se trasladó incluso a Argentina, y entonces se consideraba que en virtud de esta doble personalidad, el Estado podía desenvolverse, actuar en el campo del derecho privado y en el campo del derecho público, con procesos, ¿sí?, y regulaciones que eran diferentes. Esto, por ende, esta actividad variada que podía desarrollar el Estado, podía desembocar o desencadenar en el dictado de los llamados actos de gestión o de servicio, que eran los celebrados por el Estado como persona jurídica de derecho privado y estaba sujeta a normas del Código Civil, y los actos de imperio y de gestión que eran realizados como persona de derecho público. Respecto de los primeros, es decir, los llamados actos de gestión o de servicio, que estaban sujetos a esta normativa civil, sí cabía la responsabilidad, ¿sí?, pero eran entendidos como actos de naturaleza civil sujetos a procesos de igual tipo. En cambio, los llamados actos de imperio y de gobierno, que eran realizados en virtud del ejercicio de esta potestad soberana, no generaban ningún tipo de responsabilidad porque no había reparación, justamente porque habían sido ejercidos en virtud de esta soberanía. Por lo tanto, no cabía lugar a reparación alguna. Como les decía, fue incluso la misma Corte de Justicia de la Nación que se ocupó de reafirmar esta concepción de la irresponsabilidad del Estado. En un caso, miren, de 1864, Vicente Céspedes se llamaba, donde se estaba reclamando por el mayor tiempo de pertenencias en las milicias en la guerra de la provincia de Buenos Aires contra el Paraná, ¿sí? Y en ese caso la Corte dijo, pero ¿cómo se les ocurre que vamos a poder arrasar al Poder Ejecutivo para estar en los tribunales? Porque no hay ningún poder para hacer que ellos cumplan en definitiva la condena que eventualmente podría serle impuesta. Es inconcebible. Si a su vez no presta su consentimiento para ser convocado ante los tribunales. Y eso dio lugar, en definitiva, a una ley, a la llamada autorización del Congreso para demandar al Estado. Es decir, que la víctima no solo había sido víctima de un perjuicio injusto, sino que además, para poder reclamar cualquier tipo de indemnización cuando actuaba, digamos, el Estado dentro del llamado campo del derecho público, necesitaba que el Congreso dicte una ley para que pueda hacer juicio en su contra. Esta ley después fue dejada sin efecto y se la reemplazó por el llamado reclamo administrativo previo. Bueno, acá está, como les decía, el tema del desarrollo de la doble personalidad y los dos tipos de actos que podía dar lugar su actuación, respecto de los cuales cabía o no reparación. En el tiempo, primero, debemos considerar que en el tiempo siempre se admitió primero la responsabilidad del funcionario antes que la del propio Estado. ¿Por qué? Como se entendía que había incluso un mandato conferido, no podía suponerse que se había dado un mandato para que se produzca un daño resarcible. Por lo tanto, se entendía que esta conducta dañosa del funcionario, en definitiva, importaba un ejercicio defectuoso,
una violación de este mandato. Esto que significaba que, si bien en algunos casos las personas podían llegar a tener a quién demandar, la persona del funcionario en los hechos, obviamente no tenía patrimonio suficiente para responder los perjuicios ocasionados. En cuanto al fundamento, como les decía, el dictado de la ley 26.944 recién se dio en el orden nacional en el año 2014. Por eso tengan mucho cuidado, incluso cuando estudien este tema, porque el material que pueden conseguir por internet y demás puede estar como desactualizado, porque esto no tiene mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasaba o lo que pasa? La Constitución de la Nación no tiene una norma expresa que consagre el deber del Estado de responder. No tiene una norma que así lo establezca. Entonces, claro, hasta 2014, perdón, la Constitución no establece ninguna norma que obligue al Estado a responder. Y no había una ley. Siempre hubo una necesidad de justificar por qué el Estado tenía que hacerlo. Porque claro, veníamos arrastrando con este principio de la irresponsabilidad que, bueno, a lo largo de la historia fueron, digamos, la construcción jurisprudencial y salvo algunas leyes aisladas, la que establecía la obligación del Estado de responder. Esto igual que en todos los países del mundo. Entonces, siempre el principio de la irresponsabilidad fue utilizado por todos los estados y en todo momento. ¿Para qué? Para evitar la limitación del poder. Limitar la limitación del poder. La responsabilidad, digamos que es una de las consecuencias que surge del principio de la responsabilidad del Estado, ¿sí? De responder por las consecuencias dañosas de su actuación. Y en la responsabilidad estamos limitando su actuación, limitando en base a un principio muy importante que está contenido en la Constitución y del cual la Corte Suprema deriva del artículo 19, que es el principio de no dañar a los demás. ¿Sí? Lo dice en latín, pero no lo vamos a confundir, es el principio de no dañar. Sin embargo, claro, la doctrina estaba decidida a dar distintas teorías para intentar justificar el por qué el Estado tenía que responder. Y así se elaboraron muchas, por eso ustedes van a ver incluso en el material del doctor Puigque Marinho, fue el autor que mejor sintetizó las distintas teorías acerca del fundamento de la responsabilidad del Estado. Sin embargo, todos están de acuerdo en que ese fundamento lo encuentra claramente Marinho al decir que es el Estado de Derecho y sus postulados los que vienen a dar el abono, la base jurídica por el cual el Estado tiene que responder. ¿Sí? Porque justamente el Estado de Derecho, su finalidad es proteger el derecho. A través del Estado de Derecho, el Estado se autolimita para a su vez ampliar el espectro de facultades de los administrados y que pueda responder por las consecuencias de sus actos. Si bien la Constitución es cierto que no tiene una norma específica, concreta, que con claridad hable
de la responsabilidad estatal. Estos postulados del Estado de Derecho lo encontramos, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución de la Nación, cuando hablamos de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa, promover el bienestar general, ¿sí? Asegurando los beneficios de la libertad. Esos son postulados de un Estado de Derecho. ¿Dónde más encontramos principios constitucionales que dan soporte a la responsabilidad estatal? Por ejemplo, en el principio de igualdad ante las cargas públicas, en el principio, como les decía, que prohíbe perjudicar los derechos de los terceros, en principios como los que establecen la demandabilidad del Estado, esto es la posibilidad de llevar al Estado ante tribunales para poder cuestionar sus actos. Pero esto no es todo. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que en 1994 hubo un cambio, una modificación en la Constitución Nacional. ¿Recuerdan cuando veían la bolilla de las fuentes? Bueno, en este caso, la modificación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, vienen a establecer que van a concurrir como soporte, digamos, convencional, en paridad de condiciones que la Constitución, todos los tratados de derechos humanos. Y acá tienen en el esquema cuáles son los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ven incluso a establecer la obligación de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos y sociales. Todos estos artículos vienen a dar apoyo, digamos, al fundamento jurídico del deber del Estado de responder, con lo cual, sin el dictado de la ley 26.944, teníamos un soporte jurídico para avalar esta responsabilidad, sí lo teníamos. En el caso de la provincia de Salta, ¿qué más teníamos? ¿Qué más tenemos? El artículo 5. ¿Y qué dice el artículo 5 de la Constitución? Dice: el Estado, y en su caso sus funcionarios y empleados, son responsables por los daños que ocasionen. Esta responsabilidad se extiende a los errores judiciales. El Estado es plenamente responsable sin necesidad de autorización previa. Fíjense cómo esta tradición del Consejo de Estado francés que yo le contaba de que existía ya muchísimo en el año 1800, miren cómo se refleja en la Constitución de Salta. Ahora, este artículo, como todos los que tienen que ver con la garantía, ¿cómo tiene que leerse en el caso de Salta? Tenemos que, para poder saber cuál es el alcance, cómo interpretarse, cuál es la exégesis correcta de este artículo, tenemos que ir, miren, al artículo 9 de la Constitución salteña, que dice que el preámbulo resume los fines del Estado provincial y las aspiraciones comunes de sus habitantes. Su texto, es decir, el texto del preámbulo, es fuente de interpretación y orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de todas las cláusulas de la Constitución. No puede ser invocado para ampliar las competencias de los poderes públicos. Es decir, para saber el alcance, el significado, la finalidad del artículo 5 de responsabilidad del Estado en la provincia de Salta, ¿a dónde tenemos que ir?
tenemos que ver qué nos dice el preámbulo de la Constitución salteña. ¿Y qué nos dice el preámbulo? El preámbulo nuestro, Constitución, que fíjense, esto es muy importante, sobre todo si ustedes en este momento reparan que la Constitución de Salta quiere ser objeto o se aprobó en el Senado la reforma de la Constitución salteña. Y la reforma de la Constitución vigente desde 1986 realmente tiene una estructura de vanguardia. ¿Y saben por qué? Porque fíjense lo que dice su preámbulo, que los representantes están reunidos con el fin de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la justicia y los demás derechos humanos. Proteger la familia, la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, asegurando el acceso a la educación, a la cultura, el derecho y el deber del trabajo. Fíjense cómo en el año 86, cuando todavía no se habían incorporado con rango constitucional los tratados de derechos humanos, nuestra Constitución, mucho antes de la reforma de 1994, ya establecía como parámetros de interpretación de sus cláusulas los derechos humanos. Fíjense qué importante. Constitución que ahora quiere ser modificada. Pero va un poquito más y dice, incluso este preámbulo, que los representantes lo que tienen en mira es también organizar el Estado Nacional bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a la Constitución Nacional, en una democracia participativa y pluralista, adecuada a la justicia social. Es decir, acá se introduce el llamado principio indubio pro justicias sociales, que significa que a la interpretación de los derechos en base a este principio debe darse un alcance que permita alcanzar a las personas su excelsa dignidad, ¿sí? Y esto lo tenemos, como les decía, en la Constitución de Salta. Constitución que ahora, justamente este año, va a pretender modificarse en alguno de sus artículos. ¿Cuáles son las clases de responsabilidad? En cuanto a las clases de responsabilidad, suele distinguirse la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual es aquella que deriva del incumplimiento de un contrato o bien de una convención. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, cuando habíamos visto en materia contractual, o sea, el contrato de derecho público, las partes no se encuentran en la misma posición jurídica que las partes contratantes en un convenio de derecho privado. ¿Por qué? Porque hay una suerte. A mí no me gusta hablar de superioridad jurídica, sino que en definitiva, a partir de la finalidad que cada uno de los contratantes tienen en miras al contratar, uno tiene un mayor peso, digamos, la finalidad pública tiene un mayor peso al momento de considerarlo respecto de la finalidad de su co-contratante, ¿sí? Entonces, no están por eso en una misma situación de igualdad. Pero, ¿qué es lo que dice la ley 26.944 en esta materia? En esta materia, siguiendo todos los principios que ya se venían aplicando, que cuando
estamos en el ámbito contractual, lo que tenemos que ver son cuáles son las condiciones, cuáles son las cláusulas que se han establecido específicamente en los contratos para determinar la responsabilidad y la normativa en concreto que resulte aplicable. La ley de contrataciones, por ejemplo, que va a variar obviamente en todo el país, no va a ser la misma la de Jujuy, no es la misma de la Nación y no es la misma la de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué dice específicamente la ley 26.944? Que la responsabilidad se rige por lo dispuesto en las normativas, en las normas específicas, pero en caso de ausencia de regulación, ¿sí? Es decir, de silencio normativo, se aplica la ley, la 26.944, como en forma supletoria. Y a continuación, ¿qué dice? Que las disposiciones de esta ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador. ¿Por qué? Bueno, el doctor Puig siempre dice, ¿no?, que estamos en la universidad y este es el mundo de los por qué. ¿Por qué? Porque en materia de empleo público es un típico contrato administrativo. Entonces, para evitar la aplicación de esta norma en materia de empleo público, ¿sí?, lo que dice no va a ser aplicable cuando estemos hablando del Estado en su carácter de empleador. Vuelvo a insistir, la relación de empleo público es un típico contrato administrativo que en el caso no va a estar regulado por la ley o no va a estar alcanzado por la ley de responsabilidad estatal. Ahora, ¿cuál es el otro tipo de responsabilidad? Además de la responsabilidad contractual, encontramos la responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que se origina en el comportamiento, vale decir, el acto u omisión de cualquiera de los integrantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial, porque estos siempre pertenecen a la estructura estatal. Entonces, tanto la eventual actuación de un legislador, un juez, como un funcionario del Poder Ejecutivo, un ministro, un empleado, una ordenanza, puede generar responsabilidad extracontractual. Esta en la materia en nuestro país también tuvo una escalada evolutiva. ¿Por qué? Porque como les explicaba antes, no se admitía la responsabilidad del Estado cuando actuaba en el campo del derecho público, porque dictaba los llamados actos de gobierno, ¿sí?, o de imperio, respecto de los cuales no cabía reparación. Por eso es muy importante lo que se llama el leading case, el caso más importante, o que dio puntapié a la admisión de este tipo de responsabilidad, que fue en el año 1933, el caso Tomás Devoto. Este caso se trataba de un incendio de un campo que se había producido por unas chispas, miren, de un brasero que estaban utilizando empleados del Telégrafo Nacional. Entonces, en este caso se consideró que la actuación de estos empleados era atribuible al Estado, aunque se critica que se había fundado de manera errónea esa responsabilidad en el artículo 11.13 del Código Civil, respecto de los cuales del cual se entendía no era aplicable al Estado. Ahora bien, entonces, ¿se acuerdan qué es el telégrafo? El telégrafo permitía mandar señales de tipo eléctricas para las comunicaciones a través de, por ejemplo, el código Morse. Y son los cables
que hasta hoy lo vemos rotos a los costados del camino y siempre al lado de las vías. Donde había vías del tren, generalmente había las líneas telegráficas que permitían las comunicaciones eléctricas. Digamos que era la suerte del WhatsApp de la época. Claro, así como las vías del tren atravesaban los campos, también estas líneas eléctricas, estas líneas de cable, y bueno, reparando justamente ese cable, la conducta de estos empleados había dado lugar a indemnización por parte del Estado. 5 años más tarde tenemos el segundo caso de importancia, en 1938, el caso Ferrocarril Oeste, donde se condena a la provincia de Buenos Aires por el cumplimiento o la prestación defectuosa de una expedición de registro inmobiliario que había determinado que una operación de venta hubiera fallado. ¿Por qué? Porque se había equivocado el registro civil, digamos, de inmuebles en la expedición de ese certificado. Entonces cayó la operación y por esa certificación defectuosa fue condenado el Estado. También un caso de gran importancia que ustedes seguramente lo van a ver en los distintos libros es el caso Badel, donde ya se introduce la idea de la responsabilidad objetiva por falta de servicio, que es independiente de la noción de dolo y culpa del Estado. ¿Sí? A mí no me importa para responsabilizar al Estado esa parte subjetiva, el dolo, la intención de causar un daño que pueda tener el eventual funcionario o agente público que lo cometió. Tampoco me interesa averiguar respecto de su culpa, es decir, la negligencia que puede haber incurrido en la prestación del servicio a su cargo. Entonces, lo que vamos a ver es una responsabilidad, como les decía, de tipo objetiva, que siempre que esté de por medio determinado el cumplimiento de determinados requisitos, que son bastante exigentes, va a proceder la responsabilidad. Pero este tipo de responsabilidad extracontractual, a su vez, puede ser de dos tipos. Puede haber responsabilidad legítima del Estado o responsabilidad extracontractual ilegítima. La responsabilidad ilegítima es aquella donde media, como les decía, un incumplimiento irregular de la función. Vamos a ver, no se va a analizar, como les decía, las conductas. Acá lo que se va a analizar es el servicio y si este servicio se prestó de acuerdo con la normativa aplicable, en base al principio de razonabilidad. Entonces vamos a ver si el servicio ha sido o no prestado en forma adecuada. Y es con independencia de la consideración de dolo o culpa del agente o funcionario. Vamos a hablar entonces de la llamada falta de servicio, que es este incumplimiento irregular de la función. Ahora hay otro supuesto, que es el caso de la responsabilidad extracontractual por actuación legítima. ¿Y esta cuál es? Es aquella que ha sido realizada también sin dolo, sin culpa, pero acá no hay ni siquiera defecto en la prestación del servicio. Entonces, si no hay defecto en la prestación de servicio, porque el Estado tendría que responder, porque decía, a mí no me interesa ni dolo, ni culpa, ni cómo el servicio se prestó, sino al contrario, el servicio se prestó de manera regular. ¿Por qué el Estado tendría que responder? Pues en este caso se considera de que hay un sacrificio especial de la víctima
diferenciado del resto del que sufre la comunidad, y que justamente como hay un sacrificio especial y no debe soportar el daño, no tiene la obligación de soportarlo, como ese sacrificio ha sido, digamos, sufrido en aras de el beneficio de la comunidad, este deber de responder encuentra su fundamento en el principio de igualdad ante las cargas públicas. Pensemos, por ejemplo, las conductas del Estado en los cuales decide levantar, por ejemplo, las represas de los diques para evitar inundaciones en los poblados, y esta actividad que está dirigida al bien común para evitar, como les decía, las inundaciones, provoca a su vez también el paso de las aguas por los campos productivos y causa daño a estos administrados. Hay un perjuicio diferenciado. Sí, claro, a todos nos llueve, pero sin embargo, uno es el que soporta sobre su espalda la carga en aras del beneficio de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque es su campo el que invade el Estado para poder cumplir ese objetivo que, si bien es con dolo o culpa, no, es una falta de servicio, no, porque lo que se busca justamente es adoptar las medidas necesarias para evitar un perjuicio mayor. Sin embargo, ¿por qué ese dueño de campo tiene que soportar que sea su único terreno el que se inunde para que no se inunden todos los demás? Y ahí vamos a encontrar este fundamento, como les decía, principios de igualdad ante las cargas públicas. Fíjense de que si bien en la Constitución no encontramos, como les decía en su momento, un precepto que establezca en concreto esta obligación del Estado de demandar, fíjense que el primer antecedente que encontramos de responsabilidad por actividad lícita lo encontramos en el artículo 15 de la Constitución. ¿Y dónde? Cuando habla de los esclavos. Miren, fíjense, dice, en la nación no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución. Y una ley especial reglamentará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. ¿Esto por qué? O sea, obviamente, después más adelante sigue la Constitución, todo contrato de compra-venta de personas es un crimen, de que serán responsables los que lo celebraren, y el escribano funcionario que la autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Fíjese, vuelvo a insistir, en la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde su jura, y una ley, desde la jura de la Constitución, y una ley especial reglamentará la indemnización a que dé lugar esta declaración. Obviamente esta cláusula constitucional solamente puede comprenderse en el marco histórico en el que fue dictada, donde los esclavos, ¿qué eran? ¿Qué eran entonces los esclavos? Eran considerados ¿qué? Eran considerados cosas. Y al ser considerados cosas, como tales, formaban parte o estaban, digamos, dentro del comercio. Por lo tanto, podían ser objeto de compra y venta, ¿sí? Entonces, es lógico suponer que una declaración de esta naturaleza, que reconocía, asumía el respeto por la dignidad humana,
¿qué pasaba? Producía un perjuicio patrimonial a los dueños de los esclavos, porque si el esclavo se moría o tenía buena salud o incluso tenían hijos, eran circunstancias que producían un impacto en sus dueños desde el punto de vista patrimonial. Entonces, como se producía esta declaración constitucional, decía todos los esclavos van a ser, que estén en el territorio de la nación, van a ser libres desde la jura de esta constitución, se estableció una indemnización, el dictado de una ley que debía indemnizar a los propietarios de los esclavos por esta declaración. Primer supuesto de responsabilidad por actividad extracontractual, por actividad lícita o legítima. Bueno, es anecdótico que esta ley en realidad nunca terminó de ser dictada, nunca se dictó, y hay autores que consideraban que en definitiva su dictado importaba reconocer la legitimidad de la esclavitud, pero bueno, a ver, era algo que realmente existía y existió en el mundo. Entonces, miren dónde encontramos este supuesto de responsabilidad legítima escondidito en nuestra Constitución Nacional. Bueno, ¿qué es lo que establece expresamente la Ley 26.944? Esta ley establece en la materia, en su artículo primero, dos caracteres de responsabilidad que ya venían siendo admitidos por la jurisprudencia, que es el tema, sobre todo a partir del caso Badel de 1984. ¿Y cuáles son estas dos caracteres? Que la responsabilidad es de tipo objetiva y además es directa. ¿Por qué decimos que es objetiva? Es objetiva porque es independiente, como les decía, de la voluntad. Objetiva, digamos, al contrario de subjetiva. Cuando estoy hablando de una responsabilidad subjetiva, yo voy a ver el dolo, que es la intención, como les decía, de producir un daño, o bien la culpa, la negligencia de quien lo produjo. En cambio, acá es objetiva. No me interesa ese dolo, culpa que incluso puede haberse ni siquiera determinado cuál es el agente que lo causó. Y sin embargo, ser procedente este tipo de responsabilidad. Acá lo que debe ser objeto de demostración y análisis es la naturaleza de la actividad, los medios con que se dispone, los que dispone el Estado para llevar adelante esa actividad, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño. Acá lo que se analiza es la prestación del servicio propiamente dicho. A su vez, también establece el artículo 1 que la responsabilidad es directa. ¿Por qué? Porque esto deviene de la llamada teoría del órgano, esa teoría que ustedes vieron en la primer bolilla en materia del Estado. En virtud de esta teoría del órgano, se considera que la conducta de actuación u omisión de los agentes se imputan al Estado. ¿Por qué? Porque se entiende que integran la estructura del Estado mismo. Por lo tanto, la actuación de los llamados órganos personas se entiende que constituye una actuación, un hecho del propio órgano institución. Recuerden que según la teoría del órgano, así como el cuerpo se vale de las extremidades, recuerdan, para cumplir cada función, el Estado se vale de las personas, órganos, persona, para también llevar adelante las distintas actividades. Entonces, vuelvo a insistir,
como todos estos forman parte de la estructura, se entiende que su actividad, conducta o omisión proviene de un hecho suyo, vale decir, del Estado. Ahora, esto es muy importante. Yo les hice un cuadro comparativo respecto de cuáles son los requisitos, los presupuestos que se establecen normativamente para la procedencia de este tipo de responsabilidad. Y esto es muy importante porque si bien parece que la ley, siguiendo lo que fueron todos los precedentes jurisprudenciales, es decir, las sentencias dictadas por el Poder Judicial en la materia, los requisitos no son iguales. En primer lugar, vamos a hablar de la actividad legítima, ¿sí? Fíjense, respecto de la actividad legítima, ilegítima, está prevista en el artículo 3 los requisitos de la ley 26.944. Y dice, el primer requisito es el daño. ¿Y qué es el daño? Pues, como le decía, no hay una disposición que establezca en el orden del derecho público qué es el daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues debemos ir por vía analógica a lo establecido en el artículo 1737 del Código Civil y Comercial. ¿Y cuándo hay daño? ¿Qué es un daño? Un daño es una lesión a un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento legítimo. Fíjense que el artículo 1737 dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Ahora, el hecho de que haya un daño que puede encontrar por objeto la persona, su patrimonio, no necesariamente determina la procedencia de la responsabilidad. ¿Y esto por qué? Porque el daño debe cumplir determinados requisitos. ¿Y cuáles son? Tratándose de la responsabilidad por actuación ilegítima, es decir, donde vamos a hacer un análisis, una valoración en concreto del servicio en sí, de la función en sí, para determinar si hubo un cumplimiento irregular o no en la prestación de este servicio, vamos a analizar que este daño, dice la ley, que tiene que tener 3 características. Tiene que ser cierto, tiene que ser acreditado por quien lo invoca y a su vez tiene que ser mensurable en dinero. Cuando hablamos de un daño cierto, el hecho de que el daño sea cierto significa que tiene que ser real, el daño tiene que ser efectivo y no meramente conjetural o hipotético de lo que podría llegar a ser. Ahora, el hecho de que sea cierto, la certeza del daño, no excluye el daño futuro. ¿Por qué? Porque el daño futuro es aquel cuyas consecuencias, según el curso normal y ordinario de las cosas, se va a consolidar en el tiempo. Por lo tanto, el hecho que sea futuro no excluye el carácter de cierto, no excluye la certeza. ¿Por qué? Porque existen determinadas pautas que permiten determinar tal carácter. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo o frente a un campo que se inunda, ¿sí? En aras de evitar, a su vez, la inundación de una población. Si se consigue demostrar que ese campo va a necesitar determinado tiempo
para, por ejemplo, no sé, recobrar todos los nutrientes del suelo y obviamente volver a ser productivo, existe un daño que es cierto. Claro que no va a ser actual, va a ser futuro, pero el daño es cierto. Entonces, frente eventualmente a una actividad ilegítima, no está excluido los llamados daños futuros. A su vez, como les decía, esta protección tiene que estar respecto de un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento, tiene que estar acreditado, es decir, quien lo invoca carga con la obligación de probar, de demostrar, ¿sí? Y justificar el alcance de ese daño, el alcance de esa lesión tutelable por el derecho. Y a su vez tiene que ser susceptible de valorarse económicamente. ¿Qué pasa respecto de la actividad legítima? Esto es la actividad donde no media culpa, dolo, ni una prestación irregular. En este caso, el daño va a ser, los requisitos primero van a ser establecidos en los artículos 4 y 5. La ley va a tratar este tipo de responsabilidad. Pero en este caso de la responsabilidad por actividad legítima, fíjense que además de la certeza del daño, me ajusta, me intensifica el requisito del daño, me dice que además de cierto tiene que ser actual. ¿Y esto por qué? Porque me va a determinar una característica que no surgía en concreto de los antecedentes jurisprudenciales en materia de responsabilidad. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 5 lo primero que va a establecer es el carácter excepcional de la responsabilidad del Estado cuando se trata de la actividad legítima. A su vez, el artículo 5 va a restringir los rubros indemnizatorios que se entienden legalmente procedentes frente a un supuesto de daño de esta naturaleza y me va a desestimar incluso la compensación por daños cuando se trate de la actividad judicial legítima. Entonces, el artículo 4 viene en base a todo ese esquema más restrictivo del artículo 5, se vuelca a su vez en el artículo anterior, en el 4, al momento de sintetizar los requisitos. Por eso, si bien en los dos casos habla de daño, el daño que se exige acreditar en el caso de la responsabilidad por actividad legítima es un daño más cualificado. ¿Por qué? Porque además de cierto tiene que ser actual. Entonces ese daño futuro que yo les explicaba, el ejemplo de la inundación de campos que se ha admitido, que hay precedentes que han admitido este tipo de responsabilidad y que no habría ningún motivo por el cual pueda ser excluido en la medida que esté debidamente acreditado, la ley, de un punto de vista cuestionable, me excluye este tipo de daño. Con lo cual, en este aspecto, la ley 26.944 fue objeto de varias críticas. El segundo requisito. Ahora bien, el segundo requisito, que es menester acreditar la configuración, debemos tener en cuenta que para que surja el deber de responder del Estado, el perjuicio tiene que derivar del comportamiento de agentes, de funcionarios públicos que estén integrados a la estructura del Estado. ¿Cómo?
ya sea en carácter de empleados permanentes, de contratados, pero tienen que tener, aunque sea una apariencia de pertenencia a esta estructura estatal. Por lo tanto, es que el Estado no responde por los simples colaboradores externos o que actúan al margen de la función. Y entonces esto explica por qué se exige la llamada imputabilidad. Tratándose de la responsabilidad por actividad ilegítima, la ley establece, el artículo 3 en su inciso B, que medie una imputabilidad material, fíjense, de la actividad o inactividad a un órgano del Estado. Y acá volvemos a la teoría del órgano. Como les decía, este comportamiento que haya provocado un daño, que reúna que reúna todas, mejor dicho, de las características que contempla el inciso A, tiene que ser susceptible de atribuírsela al Estado. Por lo tanto, quien comete la falta, la actuación, el incumplimiento a sus funciones, tiene que formar parte de la estructura estatal. Si no, el Estado no va a responder. Ahora bien, esta imputabilidad, si nos fijamos respecto de la responsabilidad por actividad legítima, no menciona a la imputabilidad material de la inactividad. Y fíjense qué importante esto, porque cuando se menciona la extensión, el alcance de la responsabilidad, el artículo 1, en su primer párrafo, dice: esta ley rige la responsabilidad de los daños del Estado por los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas. Entonces, fíjense, ¿por qué se excluye la inactividad? Bueno, en este aspecto también se suele cuestionar la ley, porque, o sea, al no mencionarse la inactividad legítima, la omisión acorde a derecho de los agentes que forman parte de la estructura estatal, hay como un intento de excluir a las omisiones legítimas del alcance de la responsabilidad del Estado. Sin embargo, no habría ningún motivo para su exclusión, porque esto siempre también fue admitido. Ahora bien, vamos al tercer requisito. El tercer requisito tiene que ver con la llamada relación causal o nexo de causal, que tratándose de la responsabilidad por actividad ilegítima, la norma dice que debe mediar una relación de causalidad adecuada entre la actividad e inactividad del órgano y el daño que se pretende resarcir. De esta manera, se recoge lo que al año siguiente pasó a ser el contenido del artículo 1726 del Código Civil y Comercial, o lo que antes estaba previsto en el artículo 906 del Código Civil, y es la relación causal adecuada. ¿Y cuándo se va a considerar que existe ese vínculo de causal, ese nexo de causalidad adecuado? Para eso se considera que debe mediar un juicio, se tiene que hacer un juicio de probabilidad o de previsibilidad, ¿no es cierto? Y preguntarse si el comportamiento, acto u omisión del agente era por sí mismo apto según el curso normal y la experiencia común para desencadenar el perjuicio determinado.
Y solamente lo que se van a valorar, a considerar, son aquellas condiciones que, según el curso ordinario y normal de los casos, fueron idóneos para producir ese resultado dañoso o perjudicial. Ahora, en el caso de la responsabilidad por actividad ilegítima, este requisito se intensifica. Pero antes de hablar sobre la responsabilidad por actividad legítima y esta relación de causalidad, les voy a contar un fallo en un caso donde se consideró que se rompió ese nexo de causalidad. Y en este caso, es el caso de Oca. Se trataba de un homicidio que se había producido con motivo de una pelea iniciada entre vecinos. Una pelea entre vecinos que comenzó siendo con insultos, golpes de puño, motivó que en un momento dado los vecinos volviesen cada uno a sus casas y resulta que los dos volvieron, digamos, al lugar de la pelea. Uno, que era Leónidas Paredes, un ex agente retirado de las Fuerzas Armadas, volvió con un sable que le había dado la Marina con motivo de su ascenso como suboficial. Y el otro vecino volvió al lugar del hecho, con un pedazo de caño galvanizado. O sea, no era un pebete miñón. Se transan, digamos, en pelea, y resulta que el vecino que traía el pedazo de caño galvanizado es dado muerte por este señor Paredes de una estocada con la espada que le había entregado el Estado Nacional a este señor, como les decía, retirado, y formaba parte del uniforme oficial del agente retirado. Bueno, la Corte revocó el fallo donde se había responsabilizado al Estado Nacional por la entrega del sable que provocó la muerte. ¿Por qué? Porque se consideró dos aspectos que venimos hablando. Primero, que el agente retirado, los agentes retirados de las fuerzas de seguridad, es como, para hacer un paralelismo, es como si fuesen jubilados, ¿sí? Y como tales, si bien mantienen su estado militar y pueden por ende ser convocados en algún caso excepcional por el Poder Ejecutivo, mientras no fuesen convocados, no cumplen las mismas funciones que el personal que está activo, no están en ejercicio de la función estatal alguna. En el caso era lo que pasaba con el señor Leónidas Paredes, que cuando se produjo el intercambio de golpes de puño y finalmente la pelea que derivó en la muerte del vecino, él era retirado de la Armada. No estaba en ejercicio de funciones administrativas estatales de ningún tipo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, permanecía como una suerte, como le decía, de agente jubilado. Eso por un lado. Se dijo que tal situación sellaba definitivamente la suerte de la responsabilidad estatal. ¿Por qué? Porque no había ningún nexo de causalidad que pudiera imputarse a un órgano del Estado, en virtud de esa actividad, digamos, de este agente que, si bien estaba empuñando un arma, el Estado no tenía a su respecto ni la propiedad ni la guarda. ¿Y esto por qué? Porque como formaba parte el sable del uniforme,
este tenía que ser entregado al momento de ascender. Entonces ya no era de su propiedad, ya la propiedad era de la gente que había ascendido. Entonces no tenía forma de controlar el Estado, que es lo que se hacía con el sable. Entonces, si bien se le imputaba, se le atribuía al Estado responsabilidad por haberle entregado el sable y por haberlo entrenado incluso en el uso de esta arma y que resultaba perjudicial para los terceros, no era posible atribuirse esa relación de causalidad porque no existía. ¿Por qué? Porque no estaba en ejercicio de sus funciones y respecto del arma, del sable, no era ni dueña ni guardián. Ahora, fíjense, siguiendo esta consideración del carácter excepcional de lo que es la responsabilidad por actuación legítima, la relación que respecto de la ilegítima se basta con acreditar una relación de causalidad adecuada, tratándose de la responsabilidad por actividad legítima, ¿qué hace la norma? Viene a exigir que exista una relación de causalidad que tiene tres características: directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño. Esta recoge así la norma un criterio que vino a establecer la Corte Suprema en un caso llamado Mosca, ¿sí? Donde hablaba de una relación de causalidad directa, inmediata, exclusiva de causa y efecto. ¿Esto qué viene a determinar? El hecho de que exista una relación de causa directa, de causa y efecto, está refiriéndose a las consecuencias que se producen, digamos, por sí mismas, sin otro acontecimiento condicionante de producción. Que se trate de una relación inmediata de causa y efecto refiere a las consecuencias que acostumbran normalmente a suceder, pero a su vez que se exija que sea exclusiva, refiere a que la responsabilidad nace si el daño se produce únicamente por un acto estatal. Quiere decir que viene a descartar la responsabilidad en los casos que exista supuestos de multiplicidad de causas que confluyan en el daño que finalmente se pretende la reparación a cargo del Estado. Ahora bien, vamos a ver primero la hora. Miren, en este momento, vamos a dejar, si bien nos falta unos 25 minutos, 20 minutos, vamos a retomar en la siguiente clase del miércoles sobre unos requisitos que en realidad no se tratan propiamente de requisitos, sino de los llamados factores de atribución, que son los fundamentos por los cuales el Estado tiene que venir a responder. Se trata de la llamada falta de servicio y de la ausencia del deber jurídico de soportar el daño, tratándose en el caso de esta última responsabilidad legítima. Ustedes tienen en el sistema un par de casos prácticos que también lo vamos a ver en la clase que viene, y además vamos a tratar en particular cuándo se dan los supuestos de responsabilidad por actividad judicial, cuándo vamos a ver la responsabilidad por actividad legislativa, si puede haber responsabilidad personal de los jueces, de los legisladores, y qué pasa con la responsabilidad de los funcionarios. ¿Se pueden demandar junto con el Estado? Bueno, vamos a ver cuáles son las diferencias entre la ley nacional, qué es lo que se resolvió en Salta, qué es lo que se viene resolviendo incluso actualmente, pese a la inexistencia de normas en materia de responsabilidad precisas, y vamos a ver cómo eso se refleja en la práctica.
Ahora, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Saben que necesito yo retomar la mesa de la cual me fui para darles la clase, pero como les decía, como tenemos que la próxima clase, oportunidad de retomar, si quieren encender los micrófonos y hacer toda la consulta que ustedes quieran, les pido por favor. ¿Alguna consulta hasta aquí sobre los distintos requisitos? ¿Está todo bien? ¿No tienen ninguna consulta? Bueno, entonces, si no tienen ninguna consulta, lo que vamos a hacer es retomar, como les decía, vamos a retomar la clase el miércoles de la semana que viene. Anoten todas las consultas eventualmente que tengan sobre los aspectos que no hayan entendido, ¿sí? Y retomamos el miércoles que viene. Bueno, chicos, buenas tardes. Disculpen entonces que tengamos que terminar unos minutos antes, pero bueno, necesito sumarme al examen que está haciendo en este momento. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao, buenas tardes. Sí. Acá estoy. Sí, o sea, vamos a seguir con lo que queda de